de la Nación, que está, la verdad, en una situación de emergencia. No de hoy, lleva años en una situación de abandono inexplicable e inexcusable. Son más de 150 millones de documentos históricos guardados en condiciones absolutamente deplorables. La historiadora Natalia Sobrevilla ha tenido la enorme gentileza esta mañana de acompañarnos a través de Zoom para hablar de este tema y de esta problemática. Natalia, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días. A ver, muchas gracias por la... No, a ti las gracias, Natalia, porque además sabemos que estás en un horario completamente distinto al nuestro, así que doblemente agradecidos. Natalia, ¿qué tal si comenzamos contándole un poquito a la gente que quizás no está muy enterada qué cosa es el Archivo General de la Nación y qué documentos conserva? El Archivo General de la Nación es el repositorio principal de la memoria del país. Es la memoria institucional. Se crea en el momento de la independencia, donde se van a juntar todos los documentos del origen de la nación, pero algunos de ellos son muy antiguos, son los documentos coloniales, hay varios diferentes fondos. Se va a crear como institución por Ramón Castilla en 1861, separado de la biblioteca, para albergar todas las que fueron las antiguas dependencias coloniales y luego republicanas, y mantener los documentos legales. Hay colecciones de muchos tipos, muy variadas, que se han ido aumentando año a año. Además, el archivo crece todos los años, claro, con los documentos oficiales del Estado que van pasando por el Archivo General. Y es en base a esos documentos en que se escribe la historia del Perú. ¿Por qué todo país serio necesita un Archivo General de la Nación, Natalia? Todos los países cuentan con un Archivo General de la Nación y además es algo que se necesita como base legal. Están ahí los documentos de nacionalidad que prueban quiénes somos, están los documentos judiciales, están los documentos del Estado. Es decir, algunas dependencias del Estado tienen sus propios documentos que luego pasan al Archivo General. Por ejemplo, cualquier persona que quiere conocer quiénes fueron sus antepasados, tienen sus historias ahí. Están ahí las pruebas de las tierras, los títulos, están ahí es decir, tiene no solamente un valor histórico, sino también un valor legal. Sin duda. Ahora, este dato interesante que has puesto sobre la mesa, podemos revisarlo, Natalia, es decir, con la fundación de la República, con la aparición del Estado peruano, aparece el Archivo General de la Nación. Digamos, tu respaldo legal tiene que estar allí. Así es, y además es algo que está en todos los estados, es decir, somos el único país en la región que no cuenta con un aparato real, moderno, de un archivo. En Bolivia, incluso en Chile, en Argentina, en México, el Archivo General de la Nación es una institución muy importante, muy respetada, y en otros países fuera de la región también. Y en el Perú ha sido abandonado sistemáticamente hace décadas. Sí. Ahora, si el Archivo General de la Nación cautela documentos tan importantes, ¿por qué su descuido? ¿Por qué el desinterés del Estado en mantenerlo? Debería ser una pieza clave dentro de la estructura del Estado, ¿no es cierto? Saber dónde están los documentos a los que tenemos que consultar. Es más, podrían entrar en proceso de digitalización y de modernización para tener todo a un nivel avanzado. ¿Por qué el descuido? ¿Qué interpretas, Natalia? Bueno, como decías al inicio, esto no es algo nuevo, el descuido viene de hace décadas. Estamos hablando de una institución que tiene una serie de problemas y que está dentro del sector cultura, que como sabemos es también un sector donde no se presta demasiada atención, donde han habido problemas muy graves. Tenemos de manera similar un museo nacional que está vacío, que no tiene colección. Sí. Tenemos hace varios años el Museo de Antropología y Arqueología que está cerrado, el Pueblo Libre. Tenemos problemas en el sector cultura que son de gran envergadura. Ahora bien, la Biblioteca Nacional, que sería un poco el caso análogo, el caso más cercano al del archivo, tuvo un gran propulsor con Cinesio López para la construcción del nuevo local de San Borja. Y eso fue una campaña muy importante que involucró no solamente al Estado peruano, sino a la ciudadanía. Hubo una campaña que decía un sol por la biblioteca.
pero el archivo no ha tenido a alguien que realmente diga esto es lo que vamos a hacer. Han habido muchas administraciones, algunas mejores, algunas peores, algunos colegas de historia, de archivística, que han hecho lo que han podido en las circunstancias, pero no han tenido la voluntad política. En este momento el documento, porque existe ya, hay un terreno, hay un informe técnico, hay un programa. En el año 2019 ya habían asignado 200 millones de soles para la construcción del local. Se suponía que el local del Archivo General de la Nación iba a ser uno de los proyectos emblemáticos del Bicentenario, como debía de serlo. Pero ese dinero nadie sabe realmente dónde está, se está usando ahora probablemente para el traslado. Y no ha habido nadie que diga realmente hacer una campaña pública de por qué importa el archivo, por qué es parte de todos nosotros, por qué tenemos todos los ciudadanos que velar por nuestra historia. Eso es lo que ha hecho falta. Los libros son mucho más fotogénicos que los documentos. De acuerdo. Tomo lo que dices en tanto a crítica al Ministerio de Cultura para plantearte lo siguiente. ¿Podríamos imaginar que el Archivo General de la Nación pudiese estar adscrito a otro ministerio que le dé mayor viabilidad, mayor presencia, que entusiasme más a los líderes o a los responsables de esos ministerios para sacar adelante el proyecto? ¿O en general crees tú que estaríamos ante la misma desidia estatal frente al Archivo General de la Nación? Bueno, es increíble pensar que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia no hagan, digamos, también el Ministerio de Educación no hagan causa común con el Ministerio de Cultura. Así es. Este es un proyecto que necesariamente tiene que salir adelante. Yo no creo que es una entidad que tiene que salir del Ministerio de Cultura. Es su lugar natural. El problema es, según entiendo, que ahora no existe la voluntad política y que la voluntad política tiene que venir de presidencia, que tiene que bajar el dedo y decir, vamos a entregar ese dinero. La partida ya estuvo entregada, 200 millones de soles, hace 5 años, pero ahora el proyecto cuesta 400 millones de soles. Y gran parte de ese dinero se va a tener que utilizar para trasladar el archivo del Poder Judicial, donde está ahora, porque está el Palacio de Justicia. Obviamente que el espacio del Palacio de Justicia no puede seguir siendo el lugar donde está el archivo, porque la situación es realmente insostenible. Claro. El archivo colonial se movió al correo en el año 2005-2006 porque se empezaron a romper las tuberías y los documentos antiguos empezaron a mojar. Pero ¿qué sucede? La comunidad de historiadores, la comunidad del gremio, los historiadores de todo tipo, estamos muy consternados porque el plan simplemente incluye un traslado de los documentos de manera temporal a un espacio industrial en Villa El Salvador sin ninguna transparencia y sin ningún plan a mediano o a largo plazo. Es decir, tú vas a poner esos 150 millones de documentos en cajas, los vas a meter en un local industrial, ¿por cuánto tiempo? Si no hay dinero para la construcción del edificio, si no hay plan de hacer el edificio, entonces, ¿qué? No se va a poder hacer historia en el Perú, no se va a poder trabajar en el archivo, nadie va a poder tener acceso a los documentos de sus antepasados, nadie va a poder realmente saber qué es lo que ha pasado en el Perú, porque todo va a estar en cajas. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué un traslado de esta naturaleza? Hace 2 años que el Archivo General de la Nación perdió su querella con el Poder Judicial, que era juez y parte en una querella sobre la propiedad y la titularidad de ese espacio en Palacio de Justicia. Obviamente que no está acondicionado y que no debe ser el lugar donde se resguarde la memoria del país, pero no podemos aceptar que simplemente se vayan a poner los documentos en cajas y que se olvide. De acuerdo, de acuerdo. Pero además, Natalia, un Estado serio, si yo me querello con una institución por el local que estoy administrando, tengo que ponerme en el supuesto que puedo perder la querella. Entonces tengo 2 años para prepararme bajo el supuesto que la querella se pierda para tener un local o una suerte de situación o plan B que me permita resolver un problema como el que estás planteando. Porque, claro, ahora ¿dónde se estudian estos documentos? ¿Cómo? Si va a estar todo en cajas. Ahora, Natalia, se habló de llevarlo a Ayacucho. ¿Te parecía una buena idea? No, yo escribí eso ya en el año en que se propuso, el ministro que propuso que se pasara a Ayacucho. ¿Qué significaba eso? Primero,
El traslado dentro del país de 150 millones de documentos ya es problemático. Pero luego, ¿cuál es el acceso? El asunto de la descentralización puede sonar muy bueno, pero Ayacucho mismo no tiene en este momento un archivo regional. La problemática de los archivos regionales es casi tan dramática como la del archivo nacional, con muchas variaciones. Yo he trabajado en casi todos los archivos de las regiones del Perú y te puedo dar un análisis bastante detallado de cuáles son los mejores y peores. El Cusco, por ejemplo, que uno pensaría que tendría que tener un buen local de archivo, trabaja dentro de la universidad en un local prestado de 5 habitaciones. Y no existe en el gobierno regional del Cusco ningún plan de contingencia de qué hacer con el archivo. En Ayacucho están prometidos, pues están en este momento en un local que se construyó para el bicentenario por el gobierno de Venezuela, pero se habla hace años la construcción. Tenemos realmente la posibilidad de invertir en hacer un local en Ayacucho que además signifique que todas las personas del país se van a tener que desplazar hasta Ayacucho para hacer investigaciones. Eso también me resulta extremadamente problemático. Lo que sí existe son muchos predios en el centro de Lima y en otros lugares que podrían ser acondicionados para albergar temporalmente o no al archivo. Supuestamente cuando el archivo pasó al correo, eso era una cuestión temporal. Vamos más de casi 20 años que está temporalmente albergada la colección colonial en correo y ese edificio se está cayendo. Entonces, tenemos aquí una serie de problemas. Yo no creo que mandarlo a Ayacucho sea una solución de ninguna manera. Hace un momento lo has planteado, pero quisiera volver a ello, Natalia, si me permites. ¿Por qué los libros parecen ser de mayor preocupación y cuidado por parte del Estado frente a los documentos del Archivo General de la Nación? ¿Por qué intuyes o crees que los libros, más allá del liderazgo de Sinesio López y los esfuerzos personales, por qué tenemos una estupenda Biblioteca Nacional y los problemas con los archivos? Bueno, como dije hace un momento, los libros son más fáciles de entender. Todos leemos libros, todos tenemos una relación personal con los libros, todos podemos tener acceso a los libros y entender por qué importan. Pero los documentos, que además tienen una gran diferencia con los libros porque hay un documento, con la desaparición de ese documento deja de existir. Si tú pierdes un libro, existen copias de ese libro, lo más probable. Existe en la Biblioteca Nacional, por supuesto, un fondo de intangibles que no existen copias. Pero en el caso de los documentos, las personas no tienen una relación personal con estos documentos. Y yo creo que es nuestra labor como historiadores desde el gremio explicarle a la ciudadanía en general que esos son sus documentos, esos son los documentos de todos los ciudadanos peruanos, los documentos que prueban nuestra identidad, nuestra propiedad, nuestro origen, la que cuenta las historias de nuestros antepasados. Necesitamos tener conciencia de la relación que tienen esos documentos con nosotros. Estas son las historias que se cuentan. Hay, por ejemplo, un libro que salió sobre documentos del Archivo General de la Nación, que son cartas de manumisión del siglo XVII. Ese es un libro que se publicó hace muchos años. Y entonces entender cómo fue la esclavitud en el Perú, cómo son las diferencias en las relaciones sociales en el Perú, esas historias están en el Archivo General de la Nación. Solemos pensar que eso es algo que le interesa solamente a los especialistas, solamente a los historiadores, pero no es así. No es así, no es así. Natalia, tú que has visitado mucho el Archivo General de la Nación y los archivos regionales, en términos, no sé si la expresión es correcta, bibliotecológicos, es decir, el orden y la organización propia de los documentos hoy, ¿es una organización clara y potente para poder encontrar los documentos que se buscan o también ahí hay falencias? Bueno, ahí hay unas falencias inmensas, porque además hay una falta de presupuesto que, bueno, si no tenemos local, tampoco tenemos catálogos completos. Y una de las cosas que se está esgrimiendo como una de las cosas provechosas del traslado es que se está haciendo finalmente un inventario y un catálogo, porque ese es el otro riesgo. Claro. Se está hablando de trasladar documentos que ni siquiera se sabe qué contienen. Claro. El archivo necesita muchísima inversión, no solamente para un local, sino también para poder poner realmente estos documentos en uso. Yo trabajo con fondos de la Biblioteca Británica que ha donado dinero para que personas trabajen en la organización de documentos que se juntaron en la reforma agraria de las haciendas.
Y estamos hablando de un proyecto que ha durado más de 2 años, con bastante dinero para digitalizar. Justamente hablabas de la digitalización, pero para digitalizar nosotros hemos digitalizado probablemente un 5% de la colección en 2 años de trabajo muy intenso con un financiamiento muy generoso. Entonces estamos hablando de, sí, se puede digitalizar, pero el esfuerzo que significa poder catalogar para poder digitalizar es inmenso y muy costoso en el trabajo de personas que tienen que dedicarse a leer documento por documento y saber qué cosa contiene. Totalmente, totalmente. Bueno, Natalia, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender un poquito más la problemática del Archivo General de la Nación. Creo que has puesto los puntos sobre las sillas, creo que es un problema que hay que afrontar. Ojalá el Estado peruano y sus autoridades pudiesen tomar cartas pronto en el asunto, porque es verdad, mandarlo a Villa El Salvador, a un local industrial lleno de cajas, además es pasto de ratas, cucarachas y demás, lo cual vamos a perder todo ese acervo. Te agradezco muchísimo, Natalia. Muchas gracias y lo que se necesita es voluntad política. Sin duda. Natalia Sobrevilla ha estado con nosotros, historiadora, comentándonos su preocupación sobre el Archivo General de la Nación y de refilón en los archivos regionales, que también tienen allí enormes problemas. Mucho de la propiedad está en el Archivo General de la Nación, el documento de propiedad, muchos de las actas de nacimiento de padres, abuelos, bisabuelos, por ejemplo, para probar de quién eres hijo, de quién eres nieto, para probar si una tierra te pertenece por herencia, por ejemplo. Todas esas cosas están en el Archivo General de la Nación, que es anterior, por supuesto, a la presencia de muchas de las notarías existentes, porque uno dice, no, ya con la notaría es suficiente. No, hay documentos que son mucho más antiguos que explican nuestros orígenes y la legalidad de muchas de la propiedad, de la posesión, de todos los elementos que hacen posible que un Estado sea serio y legalmente comprensible.